Nos hicieron reír durante generaciones enteras. Llenaron nuestras tardes de domingo, nuestras vacaciones, nuestras tardes frente al televisor en familia. Pero detrás de cada carcajada que nos regalaron, había una historia que la industria prefirió enterrar. Hoy vamos a hablar de 12 comediantes mexicanos que murieron de formas que la mayoría de este país nunca conoció. Enfermedades ocultadas hasta el final. Deudas médicas que nadie quiso pagar. Homenajes que terminaron siendo una humillación. Funerales a los que ni sus propios compañeros quisieron ir. Vamos a hablar de Tintán, de Don Ramón, del profesor Girafales y de otros nombres que también merecen ser recordados, aunque el tiempo los haya ido borrando poco a poco. Algunos de estos finales te van a doler, otros te van a indignar, y uno de ellos, ya lo verás, es de los más crueles que ha guardado la farándula mexicana. 1. Germán Valdés, Tintán. El primero de esta lista lo tuvo todo: fama, fortuna, reconocimiento internacional. Murió sin un peso y sin saber que se estaba muriendo. Se llamaba Germán Valdés, pero México lo conoció como Tintán. Nació en la Ciudad de México en 1915, aunque su leyenda empezó en Ciudad Juárez, cuando era barrendero de una radiodifusora y descubrieron que podía imitar cualquier voz. De ahí saltó a convertirse en el rey de los pachucos, el cómico que se atrevía a vestir distinto, a hablar distinto, a burlarse del sistema con su slang fronterizo cuando nadie más lo hacía. Filmó más de 100 películas. Rivalizó en fama con Cantinflas. Le puso la voz al gato O'Malley de los Aristogatos y al oso Balú de El Libro de la Selva, llevando su acento mexicano hasta Disney. Ganó fortunas. Compró una finca. Compró un terreno en Acapulco. Era, en palabras de la época, casi tan rentable como Pedro Infante. Nadie imaginaba que ese hombre que hacía reír a todo un continente terminaría muriendo sin nada. En 1966 se destapó la deuda. Malas decisiones financieras. Le embargaron la finca. Le embargaron el terreno de Acapulco. El ídolo que había llenado salas de cine en toda Latinoamérica empezó a hacer trabajitos pequeños para sobrevivir. Después llegó la hepatitis. Después la cirrosis hepática. Y en silencio, sin que nadie lo supiera, un cáncer de páncreas terminal. Su esposa, Rosalía, tomó una decisión que cambiaría su despedida para siempre. Nunca le dijo que se estaba muriendo, que los médicos ya lo habían desahuciado meses atrás. Quiso que se fuera en paz, sin el peso de saber que su tiempo se acababa. Murió el 29 de junio de 1973. Tenía 57 años. No tenía propiedades. No tenía grandes sumas de dinero. Su familia solo recibió un seguro de vida de 40,000 pesos, otorgado por la Asociación Nacional de Actores. El hombre que hizo reír a México durante 3 décadas se fue en la pobreza, sin saber que tenía cáncer, sin saber que se estaba yendo para siempre. Cierre del bloque. Tintán nos enseñó a reírnos de nosotros mismos, pero su final nos enseñó algo mucho más duro, que ni la fama más grande te salva de morir en silencio. 2. Ramón Valdés, Don Ramón. El siguiente nombre lo conoce cualquier mexicano, sin importar la edad, pero lo que pasó en sus últimos 3 años, muy pocos lo saben. Ramón Valdés nació en 1923 en Ciudad Juárez, hermano de Tintán y de Manuel el Loco Valdés. Pero fue con el Chavo del Ocho que se volvió inmortal. Don Ramón, el vecino gruñón, humilde, siempre debiendo la renta, siempre queriendo mucho a Chilindrina a pesar de su carácter. Su Don Ramón no era solo un personaje escrito por Chespirito, era, en gran parte, él mismo. Padre de 10 hijos, de 3 matrimonios, un hombre de carne y hueso que el público sentía como de la familia. Interpretó también a Piterete, a Tripaseca, al Super Sam de El Chapulín Colorado. Se ganó el cariño genuino de generaciones enteras de niños mexicanos que crecieron viendo la vecindad del Chavo. Nadie imaginaba que ese vecino entrañable estaba a punto de vivir su capítulo más doloroso, lejos de las cámaras. En 1985 le detectaron cáncer de estómago. Lo operaron.
Le quitaron 3/4 partes del estómago. Los médicos le dieron 6 meses de vida. Su familia tomó una decisión desgarradora: no decírselo, no darle quimioterapia, dejarlo vivir lo que le quedara sin la sombra de una sentencia de muerte encima. Vivió 3 años y medio más. El cáncer avanzó, hizo metástasis en su médula espinal. El dolor se volvió insoportable. Las últimas 2 semanas de su vida lo mantuvieron sedado para que no sufriera. Murió el 9 de agosto de 1988. Tenía 64 años. Su funeral fue modesto, en los mausoleos El Ángel. Ahí estuvieron Angelines Fernández, Carlos Villagrán, Edgar Vivar, Rubén Aguirre. Pero Florinda Mesa y Roberto Gómez Bolaños no llegaron a despedirlo. Chespirito, con el tiempo, confesó que ese fue uno de sus mayores arrepentimientos. Don Ramón murió sin dolor, gracias a la sedación. Pero murió sin la compañía de quien más debió estar ahí. Y el siguiente nombre de esta lista tiene una historia todavía más incómoda con la institución que se supone debía cuidarlo. 3. Rubén Aguirre. Profesor Girafales. Este comediante enseñó a generaciones enteras lo que era la paciencia de un maestro. En la vida real tuvo que demandar para que le pagaran su hospital. Rubén Aguirre nació en Saltillo, Coahuila, en 1934. Ingeniero agrónomo de profesión, terminó convirtiéndose en uno de los pilares del universo Chespirito. El profesor Girafales, el maestro Longaniza, el eterno enamorado de doña Florinda, que con su ta, se volvió parte del vocabulario de todo un continente. No fue su único personaje. También le dio vida al sargento Refugio Pasguato, al gánster Rufino Rufián, a Lucas Tañeda. Su fama trascendió fronteras. Firmaba autógrafos en la Quinta Avenida de Nueva York, en Ushuaia, en Italia, en Marruecos, en Corea. Un ingeniero agrónomo que terminó siendo reconocido internacionalmente por interpretar a un maestro de primaria en una vecindad mexicana. Nadie hubiera imaginado que ese hombre tendría que pelear, ya viejo y enfermo, por algo tan básico como que le pagaran un hospital. Tras retirarse de la televisión, Aguirre armó su propio circo. Vivió de eso durante años. En 2007 sufrió un accidente automovilístico que le dejó secuelas de salud permanentes. Después llegó la diabetes. Después, cálculos renales. En 2015, ya con el cuerpo deteriorado, hizo algo que pocos esperaban de un ícono querido por millones. Denunció públicamente a la Asociación Nacional de Actores. Dijo que se habían comprometido a cubrir sus gastos médicos y no lo habían hecho. La deuda ascendía a $5,000. El hombre que enseñó buenos modales a generaciones enteras tuvo que exponerse en la prensa, viejo y enfermo, para exigir que le pagaran un hospital. Murió el 17 de junio de 2016, en Puerto Vallarta, 2 días después de cumplir 82 años. La causa: complicaciones de una neumonía. El profesor Girafales nos internacionalizó como cultura. La institución que debía cuidarlo no le devolvió el favor. Y lo que viene ahora es la historia de un hermano suyo que compuso una canción sobre su propio tumor. Antes de seguir, si estas historias te están doliendo, dale like, así llegan a más gente que también creció con ellos. 4. Manuel "El Loco" Valdés, el tercero de los hermanos Valdés. Un tumor maligno en la frente. Y una canción para reírse de su propia muerte. Fernando Manuel Alfonso Gómez de Valdés y Castillo nació en Ciudad Juárez en 1931. Era hermano de Tintán y de Don Ramón, parte de una dinastía que marcó 7 décadas de comedia mexicana. Con El Loco Valdés como nombre artístico, conquistó al público con un humor espontáneo, poco elaborado, casi de improvisación pura. Un mal chiste, una imitación, fingir ser orangután. Nada sofisticado. Y aún así, funcionaba. Estuvo en Ensalada de Locos junto a Héctor Suárez y Héctor Lechuga. Actuó en telenovelas como Rafaela y Atrévete a Soñar. Fue pareja de Verónica Castro y padre del cantante Cristian Castro. Vivió con un estilo austero, alejado de los lujos que muchos de su generación buscaron. Nadie imaginaba que un pequeño granito en la frente cambiaría todo.
En 2017 notó una protuberancia en la frente. No le dio importancia. Incluso le hizo una canción de broma. Cuando finalmente fue al dermatólogo, la biopsia reveló que era un tumor maligno. Fiel a su naturaleza, respondió como sabía hacerlo, con humor. Compuso otra canción, esta vez sobre su propia enfermedad. Tengo un tumor en la frente, tengo un tumor maligno en la frente, pero yo soy muy valiente. Lo operaron, le extirparon el tumor. 3 años después, volvió a crecer y esta vez comprimía su nervio óptico. Su salud se deterioró progresivamente. Se sumaron problemas respiratorios. Murió el 28 de agosto de 2020 a los 89 años, tras más de una década de batalla contra el cáncer. El loco Valdés se rió de su propio tumor hasta el final. Pero el siguiente comediante de esta lista se rió de los políticos, y eso le costó su horario en televisión. 5. Héctor Lechuga. Este comediante se volvió tan incómodo para el poder que su programa fue movido, en silencio, al horario de las caricaturas. Héctor Lechuga nació en Orizaba, Veracruz, en 1927. Empezó su carrera en 1960 junto a Chucho Salinas, en el programa Chucherías, un espacio que arrancó haciendo chistes inofensivos y terminó convertido en una trinchera de sátira política. Se burlaba del regente de la Ciudad de México. Le componían canciones a los funcionarios. Y sin ningún conocimiento formal de política, como él mismo confesó años después, terminaron metidos en el cotorreo hasta las últimas consecuencias. Después llegó Ensalada de Locos, junto a Manuel "El Loco" Valdés y Héctor Suárez, uno de los programas de comedia más queridos de los años 70. Su voz se volvió también sinónimo de la crítica política en radio, con Ensalada de Lechuga, y en televisión veracruzana con Cotorreando la Noticia y Barriendo la Noticia. Nadie hacía reír a México mientras, al mismo tiempo, incomodaba tanto a los que estaban en el poder. La consecuencia llegó de forma silenciosa. Su programa Cotorreando la Noticia fue movido del horario nocturno al horario de las caricaturas, a las 3 de la tarde. Él mismo lo definió, años después, como una forma velada de censura. Su equipo renunció. Con los años, el deterioro llegó por otro camino: Alzheimer. La misma memoria que durante décadas usó para inventar chistes políticos, comenzó a apagarse poco a poco frente a su familia. Murió el 13 de julio de 2017, a los 90 años, en su casa, de un paro cardíaco. Lo silenciaron sin decírselo de frente. Y el siguiente en la lista murió tras días hospitalizado, sin que nadie diera muchos detalles de lo que realmente pasó dentro de ese cuarto. 6. Alfonso Sayas. Fue uno de los grandes íconos del cine de ficheras. Murió a los 80 años. A los 80 años exactos, sin que su propia familia quisiera dar detalles. Alfonso Sayas nació en 1941, hijo de actores y sobrino nieto de Miguel Inclán, el ciego de los olvidados de Luis Buñuel. No quería ser actor, veía a su familia sufrir económicamente en el medio, pero terminó abrazando ese destino y durante 50 años de carrera participó en más de 150 proyectos de cine y televisión. Se convirtió en uno de los pilares del llamado cine de picardía mexicana, ese género que llenaba salas los fines de semana con humor colorado y personajes populares. Llegó también a Estados Unidos, participando por años en Sábado Gigante de Univisión. Era para varias generaciones sinónimo de carcajada fácil y verano de cine popular. Nadie afuera de su círculo cercano sabía lo que estaba pasando dentro de ese hospital. En marzo de 2021 se había reportado que tenía piedras en la vejiga y descartó la cirugía. Meses después, permaneció varios días hospitalizado. Su primo, el actor Rafael Inclán, confirmó que lo visitó y ya estaba en coma inducido, intubado. Murió la noche del 8 de julio de 2021, a los 80 años. Su familia no reveló las causas exactas, solo después trascendió por comentaristas de espectáculos que había sido un paro respiratorio. Su hija, Samantha Sayas, apenas pudo decir unas palabras desde el hospital. Tenía diferentes deficiencias,
Estuvo ahí, pero ya no salió. Sayas se fue casi en silencio, sin que nadie explicara del todo lo que pasó. Y el siguiente nombre de esta lista es, para muchos, el más querido de todos, el que todos pensaban que era inmortal. ¿Ya conocías alguna de estas historias? Comenta el número del personaje que más te ha impactado hasta ahora. 7. Héctor Suárez. Mini gancho. Venció al cáncer después de 12 operaciones. Pero fue algo mucho más simple lo que finalmente se lo llevó, mientras dormía. Héctor Suárez nació en la Ciudad de México en 1938. Se formó en el teatro de Tesis junto a Alejandro Jodorowsky. Debutó en cine en 1965, pero fue en televisión donde se volvió leyenda. ¿Qué nos pasa? Uno de los primeros programas de sátira política y crítica social de la TV mexicana, con personajes como Doña Zoila, El Noay y Flanagan. No le temía a incomodar. En 2013 denunció en entrevista con Carmen Aristegui que él y su familia recibieron amenazas de muerte por hacer sátira política contra el entonces presidente Enrique Peña Nieto. Lo dijo sin filtro, sabiendo el riesgo. Era, en palabras de la prensa, el actor que puso en jaque a la política nacional. Nadie imaginaba que ese hombre, capaz de enfrentar amenazas de muerte sin pestañear, tendría una despedida tan silenciosa. En 2015 le diagnosticaron cáncer de vejiga. Su hijo, Héctor Suárez Gómez, recordó esa llamada como la más dolorosa de su vida. Durante 4 años, Héctor se sometió a más de 10 operaciones. En 2019 le extirparon la vejiga y la próstata. Jamás canceló una función por el diagnóstico. Venció al cáncer. Salió libre de la enfermedad. Pero el 2 de junio de 2020, mientras México entero seguía encerrado por la pandemia, Héctor Suárez murió mientras dormía, en su casa de Cocoyoc, Morelos. No fue el cáncer, fue un paro cardiorrespiratorio mientras dormía, según confirmó su hermano Gustavo. Se despidió muy bien anoche, y amaneció así. Fue lo que nos tomó de improviso a todos. Tenía 81 años. Cierre del bloque. Le ganó al cáncer, a las amenazas, a la censura de su época. Pero nadie le ganó al cansancio de su propio cuerpo. Y el siguiente nombre en esta lista es del comediante que todo México pensaba que jamás iba a morir. 8. Xavier López, Chabelo. Durante años fue un meme viviente. Chabelo es inmortal, decían, hasta que dejó de serlo. Xavier López Rodríguez nació en Chicago en 1935, hijo de mexicanos originarios de León, Guanajuato. Se ganó el corazón de todo un país con En Familia con Chabelo, un programa de concursos infantiles que estuvo casi 50 años al aire, cada domingo por la mañana en la televisión abierta mexicana. Fue una figura paterna para generaciones enteras de niños mexicanos. Casi de manera irónica, tantos años en pantalla lo convirtieron en objeto de bromas sobre su inmortalidad. Memes constantes, chistes recurrentes de que jamás moriría, de que Chabelo ya era parte del paisaje eterno de México. Nadie imaginaba que ese chiste tendría, un día, que dejar de ser gracioso. En los primeros meses de 2020, su esposa Teresa Miranda reveló que había sido hospitalizado. Le detectaron un tumor cancerígeno en el tubo digestivo que combatió con quimioterapias. En 2022 se rumoró que el Alzheimer le impedía regresar a la televisión. Su hijo lo desmintió públicamente. El 25 de marzo de 2023, la familia anunció que Xavier López había muerto de manera súbita, a causa de complicaciones abdominales. Horas después, su hijo Xavier López Miranda dio el detalle más duro. Había sido un choque séptico. Fue súbito, inesperado, muy rápido y, gracias a Dios, no sufrió. Tenía 88 años. El amigo de todos los niños dejó de ser una broma sobre la inmortalidad. El chiste sobre su eternidad terminó siendo, sin querer, un homenaje anticipado. Y el siguiente nombre de esta lista murió en medio de una crisis económica que su propia familia no pudo ocultar. 9. Gaspar Genaine Capulina. Fue el rey del humorismo blanco. Murió en bancarrota,
sin dinero para pagar su propio hospital. Gaspar Genaine nació en Chignahuapan, Puebla, en 1927, en una familia de origen libanés. Junto a Marco Antonio Campos, Viruta formó una de las duplas cómicas más queridas de América Latina, Viruta y Capulina. Más de 90 películas juntos entre las décadas de 1950 y 1960, con un humor limpio, sin doble sentido, que le ganó el título de El Rey del Humorismo Blanco. Después de separarse de Viruta, siguió en solitario con su propio circo, recorriendo Latinoamérica. En 2009 le dedicaron una estatua en su Chignahuapan natal. Fue, durante décadas, sinónimo de comedia familiar sin groserías, la opción segura para llevar a los niños al cine. Nadie imaginaba que ese hombre terminaría sus días sin dinero para pagar su propia atención médica. En septiembre de 2011, ingresó a un hospital por una úlcera gástrica. Durante esos días, trascendió algo que sorprendió a muchos. La familia se encontraba en bancarrota y el actor no tenía dinero para pagar las cuentas del hospital. Aún así, su hijo contó que Capulina siguió contando chistes hasta el final. La operación derivó en complicaciones. Después, neumonía. Murió el 30 de septiembre de 2011. A los 85 años. Su hijo lo describió con una frase que resume su carácter. Murió en paz y sin dolor. Ya no pudo continuar, se cansó. El rey del humorismo blanco murió sin fortuna, pero riendo. El siguiente nombre de esta lista es el de su propio compañero de dupla, que jamás quiso perdonarlo. Quédate hasta el final. El último personaje de esta lista es de los más difíciles de creer. 10. Marco Antonio Campos Viruta. Mini Gancho. Su compañero de toda la vida no fue a su funeral. Y resulta que fue él mismo quien lo pidió así. Marco Antonio Campos nació en la Ciudad de México en 1919. Antes de la comedia, fue guitarrista y cantante. En los años 50 se unió a Gaspar Genaine para formar Viruta y Capulina, el dúo que conquistó radio, cine y televisión en toda Latinoamérica, con 95 películas filmadas juntos y guiones escritos, en muchos casos, por el propio Roberto Gómez Bolaños. Era el straight man de la pareja, el serio, el que ponía orden mientras Capulina hacía reír. Juntos llegaron a ser la versión latina del Gordo y el Flaco. Su química en pantalla parecía indestructible. Nadie imaginaba que detrás de esa complicidad se estaba gestando una de las rupturas más amargas de la comedia mexicana. En 1969 se separaron por diferencias profesionales. Los celos y la envidia, dicen quienes los conocieron, terminaron con la sociedad. Capulina intentó reconciliarse varias veces, incluso le ofreció papeles en sus películas. Viruta se negó siempre hasta el final. Después llegó la tragedia personal. Su esposa, María de los Ángeles, murió de cáncer de estómago. Viruta enviudó sin hijos y se recluyó en su casa, solo, con su madre como única compañía, hasta que ella también murió. Sufrió 4 infartos a lo largo de los años. El último lo llevó a diagnosticarle un aneurisma en el corazón. Entró a cirugía el 19 de febrero de 1996. Murió en la mesa de operaciones, al momento de aplicarle la anestesia. Tenía 76 años. Se dice que su última voluntad fue clara. Si Capulina se presentaba en su velorio, debían sacarlo a patadas. Gaspar Genaine, su compañero de toda una vida, no asistió. Vivió y murió solo, sin reconciliarse jamás. Y el penúltimo nombre de esta lista vivió algo todavía más cruel: ser humillado en su propio homenaje, meses antes de morir. 11. Antonio Espino, Clavillazo. Lo invitaron a un homenaje en su tierra natal. Cuando llegó, descubrió que en realidad era un homenaje para otro comediante. José Antonio Hipólito Espino Mora nació en Teciutlán, Puebla, en 1910, segundo de 11 hermanos, en una familia que sostenía una carnicería. Se hizo comediante en Las Carpas, esos teatros ambulantes donde compartió escenario con Cantinflas y Resortes. Su estilo de gesticulaciones exageradas y frases como «mendigo» y «no más»
lo llevó a convertirse en una de las grandes estrellas de la época de oro. Filmó más de 30 películas entre los años 50 y 60. Se codeó con las máximas figuras del cine mexicano. Su nombre durante décadas estuvo escrito con letras de oro en la comedia nacional. Nadie imaginaba que ese hombre terminaría siendo humillado en su propia tierra, frente a la gente que lo vio crecer. Después de 3 infartos y una embolia en 1987, su cuerpo empezó a deteriorarse. Su carrera se apagó lentamente. Y entonces llegó el golpe más doloroso. Fue invitado a un homenaje en su ciudad natal, solo para descubrir, al llegar, que el evento realmente era en honor a Cantinflas. A él lo relegaron a un papel secundario en su propio pueblo. Se sintió menospreciado, olvidado. Meses después, el 24 de noviembre de 1993, murió de un paro cardíaco en la Ciudad de México. Tenía 83 años. Clavillazo fue humillado por la sombra del mismo cine que ayudó a construir. Y el último nombre de esta lista es, quizás, el más devastador de todos. Un hombre que hizo reír a Pedro Infante y murió ciego, sin un peso. 12. Fernando Soto, Mantequilla, Minigancho. Fue el compañero eterno de Pedro Infante en la pantalla grande. Terminó pidiendo dinero prestado para sobrevivir sus últimos años. Fernando Soto Astol nació en Puebla en 1911, hijo del también comediante Roberto Soto, el Panzón. Su apodo, Mantequilla, se lo ganó por resbaloso con las mujeres. Fue el fiel escudero de Pedro Infante en clásicos como Nosotros los pobres, Ustedes los ricos y Pepe el Toro. Trabajó también con Jorge Negrete, Sara García, Silvia Pinal y Cantinflas. Incluso Luis Buñuel lo dirigió en La ilusión viaja en tranvía. Nunca fue protagonista, pero los críticos coinciden. Muchas veces le robó la escena a las estrellas principales con su talento natural. Durante casi 4 décadas, su rostro fue tan parte del cine mexicano como el de los grandes ídolos a los que acompañaba. Nadie imaginaba que ese hombre, coprotagonista de las películas más queridas de México, terminaría ciego y sin nada. Denunció, ya viejo, que nunca recibió regalías por su trabajo en cine y televisión. La diabetes le cerró las puertas de posibles proyectos. Perdió la vista. Vivió sus últimos años cobrando una pensión de la ANDA y con la ayuda de algunos empresarios que se apiadaron de él. Su amigo Jaime Fernández intentó ayudarlo a administrar mejor su dinero. Soto no aceptó. Cuando enfermó y necesitó recursos, organizaron una comida en su honor, con 100 amigos, para reunirle dinero. Murió el 11 de mayo de 1980, víctima de un coma diabético. Un día después, en el Teatro Blanquita, el mismo escenario donde 30 años atrás había participado en su inauguración, le dieron 1 minuto de silencio en las primeras funciones. Ciego, sin dinero. El fiel compañero de Pedro Infante se fue casi solo. 12 comediantes. 12 finales que México nunca terminó de conocer del todo. La fama, en este país, tiene una cláusula que casi nadie lee hasta que es demasiado tarde. La industria aplaude fuerte cuando estás arriba y guarda silencio cuando ya no rindes. 12 hombres que llenaron nuestras tardes de risa terminaron peleando por un hospital, humillados en su propio homenaje o simplemente solos. Nada de esto borra lo que nos dieron, pero sí debería cambiar cómo recordamos a quienes todavía siguen entre nosotros. ¿Cuál de estas 12 historias te dolió más? Comenta el nombre en los comentarios. Te veo en el siguiente video.